Buenos días. Hoy vamos a ver el tema de la Segunda Guerra Mundial, acontecimiento que ocurre entre 1939 a 1945. Para la presentación de este tema, quiero dividirlo en 4 momentos. El primero va a ser la contextualización del mundo entre 1919 a 1939, a un periodo que se le va a conocer como entreguerras. El segundo video va a ser sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. El tercer video sobre las etapas de esta guerra. Y el cuarto video va a ser sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias. Vamos a iniciar entonces con el tema de la contextualización, que va a ser conocido como el periodo de entreguerras. Ocurre entre 1919 a 1939. Iniciamos con el Tratado de Versalles. Es un acuerdo de paz que firman los países vencedores con el país de Alemania. Este tratado va a traer unas consecuencias generales muy importantes, como lo es la humillación de Alemania por la pérdida de la Primera Guerra Mundial y además un reordenamiento en el mapa político de Europa, es decir, los antiguos imperios europeos se van a acabar, como es el caso de Alemania, de Austria-Hungría, de Rusia o del Imperio Turco Otomano, y van a dar origen a nuevos países, como en esta parte de Europa Central, países como Austria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia. Además, en el Imperio Ruso o el antiguo Imperio Ruso van a aparecer nuevos países como es el país de Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania. Además, aparece una nueva organización que se va a llamar la Sociedad de Naciones. Esta sociedad tiene como objetivo prevenir futuras guerras. La idea es mantener la paz a través de los diálogos. Sin embargo, esta fracasa porque no logra su objetivo principal. Hay que tener en cuenta que después de finalizada la Primera Guerra Mundial va a aparecer un nuevo país como potencia mundial. Este país se va a conocer como Estados Unidos, quien se convierte en el banquero mundial. Esta situación de hegemonía va a llevarlo a tener una prosperidad en la década de 1920, época en que se le va a conocer como los felices años 20. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en 1917 Rusia vive su propia revolución y da origen al país de la Unión Soviética, primer país en ser socialista y que buscan ellos no quedarse como único país socialista, sino expandirse por el resto del mundo. Finalizando la década del 20, en 1929 exactamente, Estados Unidos entra en una crisis económica. Esto se le va a conocer como la Gran Depresión o crisis del capitalismo. Esta crisis económica de los Estados Unidos va a afectar a muchos países de Europa y trae unas consecuencias sociales muy fuertes. Esta crisis que lleva a Estados Unidos y a muchos de los países de Europa va a hacer que se facilite la expansión del comunismo en estos países, países como Alemania, Italia, España, en general varios países de Europa que tienen una crisis, además de económica, una crisis social. Esto va a traer como consecuencia el ascenso de nuevos partidos políticos de ultraderecha. Estos partidos se van a conocer como los partidos fascistas o fascistas, como en el caso de Italia con Mussolini, o el partido nazismo o el nazismo en Alemania con el líder Hitler. Este es el mapa político de Europa, el antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Vemos en este primer mapa, es decir, en 1914, cómo existían unos grandes imperios llamado, por ejemplo, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro o el Imperio Ruso. Acá tengamos en cuenta que existe otro imperio llamado el Imperio Turco Otomano. Recuerden que finalizada esta Primera Guerra Mundial, estos países que son vencidos van a sufrir unas consecuencias, unos tratados, y va a hacer que se originen nuevos países, principalmente en la Europa central y la Europa oriental. Vamos a ver surgimiento de países, repito, como Polonia o como Checoslovaquia, Yugoslavia, desintegración
de Austria, de Hungría y países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania en esta parte oriental de Europa. Imagen de estos líderes que llegan al poder en países como Italia con Mussolini, con un movimiento que se llama el fascismo o el fascismo. Y en Alemania el líder va a ser Hitler, Adolf Hitler, con el partido del nacionalsocialismo que llegará al poder. Pero hay que tener en cuenta que además de estos acontecimientos ocurre la Segunda República Española, el cual tenía principalmente gobiernos socialistas, y va a llegar la Guerra Civil Española, que ocurre entre 1936 y 1939. Este es un cuadro pintado por Pablo Picasso, el cual le llamó Guernica. El Guernica, recordemos que era una población, un pueblo español que va a ser bombardeado por aviación alemana. Muchísimas gracias.